Diálogo directo. Las 17:25. Teníamos presupuestada la presencia del señor Andrés Durán, periodista del portal digital Voces, aquí en los estudios de Pichincha Universal, para conversar acerca de la investigación Los Capos del Reparto. Sin embargo, el señor Durán no ha podido llegar hasta nuestros estudios debido, según dice él, a problemas en el tránsito vehicular desde el Valle hasta la capital de la República. Estamos ya en contacto telefónico con el señor Durán. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por recibir nuestra llamada. También nos fue bastante difícil acceder a la llamada telefónica con el señor Andrés Durán, pero bueno, ya estamos. Cuéntenos de qué se trata esta investigación Los Capos del Reparto. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, es un gusto saludar a la audiencia de Pichincha Universal. Lamentablemente los incidentes del tránsito y también la congestión no han permitido que esté presente. La información enviada a nuestra radio señala que Verónica Pino Argote, ex asesora 1 del asambleísta Karina Arteaga, pidió celeridad a la justicia respecto a la denuncia que presentó en la Fiscalía en mayo de 2019 respecto al cobro de los denominados diezmos. Y toda la información que nos ha proporcionado se refiere al caso de Karina Arteaga. ¿Tienen ustedes otra información de otras investigaciones acerca de otros legisladores que también están involucrados en este cobro de los diezmos? Sí, hoy a las 19 horas se estrena Capos del Reparto. Ahí la gente, el público en general conocerá sobre los asambleístas que están vinculados a este caso, no solo de diezmos, y eso es lo que llama la atención, sino prácticas extorsivas en términos generales. Como lo dije hace un momento, hay abuso, incluso abuso sexual, hay acoso laboral, hay una red que se encarga de vender y comprar puestos en el sector público, específicamente en los distritos de salud y educación en la provincia de Manabí. Esto estaría encabezado por la asambleísta Karina Arteaga, pero también tenemos testimonios que presuntamente la asociarían a esta asambleísta con Daniel Mendoza y los asambleístas de Alianza País que están en este momento concentrados en la provincia de Manabí. Eso es lo que a nosotros nos llama la atención. De alguna forma también vemos que ningún partido o movimiento político está por fuera de estas prácticas. Al contrario, partidos como Creo, el Partido Social Cristiano, Pachacutic, también estarían vinculadas en estas prácticas extorsivas. Tenemos el caso también del asambleísta Tito Puenchir, un testimonio off the record, una fuente protegida que asegura que estaba cobrando aproximadamente $2,000 a sus colaboradores cercanos para que se mantengan en el puesto, y también pidiendo favores sexuales. Esto realmente es lamentable y escandaliza porque pone el dedo nuevamente sobre la Asamblea Nacional. Y por supuesto también los niveles de credibilidad en la institución del legislativo están por los suelos. Estos casos que usted está señalando han sido ya incluso denunciados a nivel de la Fiscalía General del Estado. Hay varios legisladores, alrededor de 11, 12, que tienen denuncias en su contra por todos estos irregulares hechos, especialmente el cobro de los denominados diezmos. Cuéntenos cómo realizaron ustedes la investigación, qué fuentes utilizaron, cómo se desarrolló esta indagación periodística, señor Durán.
Bueno, nosotros creo que marcamos un punto de inflexión en la vida institucional, política, incluso periodística del país en el paro de octubre. A partir de este contexto y de este epicentro, nosotros creo que marcamos una hoja de ruta y claro, los medios de comunicación alternativos se fueron posicionando poco a poco y la ciudadanía también empezó a creer en esta forma de hacer periodismo. Y hemos recibido un sinnúmero de denuncias. No solo está el caso de diezmos, de coimas, de extorsión, sino también prácticas, presuntas prácticas de corrupción en el sector eléctrico del país. En los sectores estratégicos del país también hemos recibido información al respecto y la procesaremos a medida que avance el tiempo. Pero en este caso específico nosotros lo que hemos hecho es abrir prácticamente el portal Voces para que la gente se acerque y denuncie sobre actos de corrupción en los diferentes estamentos del Estado, no solo en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo, en los gobiernos autónomos y descentralizados, y la gente se ha acercado y ha pedido también la protección de la fuente, y nosotros hemos entrevistado a estas personas, estos testimonios que realmente nos conmueven y nos invitan a reflexionar sobre las prácticas y sobre, creo que el principal problema que hoy enfrentamos los ecuatorianos, la cultura, una cultura de la corrupción que parece no tener límites. Es en ese sentido que nosotros hemos recolectado los testimonios. Tenemos aproximadamente 7 testimonios como fuente protegida que demuestran o cuentan o narran un poco la historia de esta red de corrupción que está funcionando prácticamente en la provincia de Manabí, pero no escatima de que esto funcione y se replique en otras partes del país. Está también la provincia de Los Ríos, ya ha sido voz populi y la gente ya lo conoce, de las denuncias que se han hecho alrededor de los hospitales que estaría manejando el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Entonces nosotros seguiremos con las investigaciones y a medida que esto vaya avanzando, la gente y la ciudadanía conocerá qué es lo que está pasando detrás del poder, porque creo que todos tendríamos que hacernos esa pregunta: ¿qué pasa con el legislativo? ¿Qué pasa con el ejecutivo? ¿Qué pasa con las instituciones de control que están dando la espalda hoy por hoy a los ecuatorianos? Cabe recalcar que hoy en la Fiscalía existe aproximadamente 12% de casos represados, incluso con denuncias de violación. Esto es gravísimo, ya que estas prácticas las están haciendo asambleístas. Esto nos tiene que llamar la atención a todos los ecuatorianos y nos tiene que invitar a reflexionar. ¿Qué cultura estamos promoviendo en el país? ¿Qué cultura estamos discutiendo? ¿Qué prácticas estamos reproduciendo en el Ecuador? Porque acá están vinculadas muchas personas. Está vinculado el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, están vinculados incluso los gobiernos autónomos y descentralizados. Y eso es lo que trata de reflejar este estreno que se llama Capos del Reparto. Señor Durán, ¿ustedes han podido establecer si las denuncias presentadas en su portal, si las denuncias enviadas a ustedes son susceptibles de ser comprobadas? ¿Han podido determinar que estas denuncias no sean falsas, como suele suceder cuando uno abre un determinado medio para que lleguen a cualquier cantidad de denuncias? Sí, nosotros hemos corroborado a través de una certificación de depósitos que en este caso ha hecho Verónica Pinargote, y también de videos que sirven como instrumento para que la Fiscalía proceda por lo menos en la indagación previa. Hay un video en el que claramente se evidencia las prácticas extorsivas que tendrían algunos de los colaboradores que formaron parte del despacho de Karina Arteaga, pidiendo a guardias de seguridad un aporte de $40 mensuales para mantenerse en el trabajo en los distritos de salud y de educación en la provincia de Manabí, en el cantón Chone. Esto nosotros lo tenemos registrado dentro del reportaje, pero también tenemos certificados de depósitos. Aproximadamente la asambleísta tenía la costumbre o la mala costumbre de diezmar en el 90% del salario a una de sus asesoras. Entonces es lamentable, porque hay las pruebas que evidencian esto. Y en el otro caso también son testimonios que refuerzan, que yo creo que en caso de que no se pueda por lo menos demostrar ese testimonio, porque hay los videos que certifican y
Yo creo que es una invitación a la Fiscalía y a las autoridades de control que por lo menos indaguen qué es lo que está sucediendo en esta provincia y especialmente en este cantón. Pero fijémonos en una cosa que llama también mucho la atención, que tiene que ver con algo. Todas las personas que nosotros pudimos entrevistar en la provincia de Manabí nos dan cuenta de esta práctica. Nos dicen esto funciona, esto es de evidencia, esto está operando en la provincia. Pero claro, el miedo, el chantaje y la amenaza es lo que prevalece. Es por eso que la gente no toma la decisión de poner la denuncia ante las autoridades de control. Entonces yo creo que este es un llamado de atención también para que las autoridades que fiscalizan y controlan en este país tomen cartas en el asunto. Nosotros hemos recolectado los testimonios respectivos y es un trabajo de investigación periodística. Hemos hecho la valoración respectiva de si son si las pruebas son argumentadas y tienen, digamos, los documentos. Eso está establecido dentro del reportaje. Pero claro, las autoridades tienen que avanzar ya en otra índole que no tiene que ver con el trabajo periodístico. Tiene que ver con el trabajo de fiscalizar, de hacer la indagación previa de que el fiscal también tome cartas en el asunto e invite a que demos testimonios. También llama la atención de que el día que nosotros entrevistamos a la asambleísta Karina Arteaga, por poco y nos eche de su despacho y nos amenace de que no podemos publicar esta entrevista. Entonces todo estos hechos que se muestran en el reportaje dan cuenta de lo que está pasando y por lo menos demos el beneficio de la duda. Yo creo que lo que está establecido en el reportaje es una alerta clara de lo que está pasando en el país. En este momento hay indagaciones represadas en la función judicial que no hablan acerca de lo que está pasando en el país. Extorsión, acoso laboral, violación, presunta violación. Entonces yo creo que la gente que se ha acercado a denunciar y que ha dado la cara y que ha puesto la frente ante esta situación, no se me ocurre a mí que se esté inventando todos estos hechos. Y en la Asamblea Nacional lamentablemente parece haber espíritu de cuerpo, porque hasta el momento no hay un solo legislador, una sola legisladora que denunciada por estas prácticas antiéticas ilegales que haya sido llevada al Pleno de la Asamblea Nacional para ser destituida, porque hay muchos legisladores de diversos movimientos y partidos políticos que están involucrados en estos actos y nos creemos que ellos no van a hacer nada en la Asamblea Nacional, así como tampoco lo hacen en la Fiscalía, en donde están, como dice usted, represados los casos que ya fueron denunciados. Es que es justamente esto lo que nos llama la atención, que no solamente se trata de los diezmos. Los diezmos van mucho más allá, son prácticas extorsivas. Es una cultura que se ha vuelto hegemónica en estos últimos años. Extorsión, acoso laboral, acoso sexual, abuso sexual, que es lo que llama la atención. En este momento, igual, de manera off the record y como fuente protegida, la gente se nos acerca y nos dice, miren, a nosotros nos están pidiendo favores sexuales en instituciones del Ejecutivo, pero tenemos miedo de denunciar, porque claro, hay una repartición del poder. La gente nos dice, este distrito del cantón específico de Chone es manejado por Karina Arteaga. La otra zona, que incluye Manta, que incluye Vicente Rocafuerte, que incluye los cantones los otros cantones alrededor de la provincia, son manejados por Mendoza. Entonces, claro, el poder de estos asambleístas se aplica en función de una repartición, y esta repartición es evidente. Entonces, eso es lo que estamos nosotros tratando de denunciar, porque más allá de que existan los diezmos, existen otro tipo de prácticas que invitan a reflexionar sobre una repartición del poder, pero no en función ni en beneficio de la gente, sino en controlar como si fueran mafias que operan con la salud, con la educación y con la necesidad de las personas más desfavorecidas y que en este momento no cuentan con ninguna protección de la función judicial. Prácticas que lamentablemente se dan desde hace muchísimos años atrás, desde quizá cuando el país retornó al
sistema democrático. Los gobiernos han repartido a sus legisladores, a sus funcionarios, por regiones, por sectores. A ver, tú, legislador tal, tienes a tu cargo todo lo relacionado con la seguridad social, al otro con la salud, al otro con el trabajo, al otro con la agricultura, etcétera, etcétera. Y son ellos quienes sacan y ponen a los funcionarios en estos sectores, y son ellos los que de alguna manera se aprovechan económicamente de manejar todos estos sectores de poder. Claro, ahora, gracias al trabajo de ustedes, se está realizando... Están relacionadas con el apellido Arteaga. Son hermanos, cuñados, primos. Está toda la familia Arteaga dentro de los distritos de salud, de educación, en la Secretaría de Gestión de la Política y en otras entidades que funcionan en las zonales de Manabí. Esto llama muchísimo la atención porque esto es nepotismo. Claro. Hasta hace poco empezaron a activar una campaña para desprestigiar a este portal Voces, a esta plataforma a la que yo represento. ¿Por qué razón? Porque aseguran que nosotros estamos difamando. Pero creo que los argumentos que el día de hoy se estrenan a las 19 horas van a dar cuenta de todo lo contrario. Ustedes realizaron este trabajo incluso en territorio, hablando con las... Nosotros dejamos hasta la provincia. Hablando con las personas que conocen sobre estas denuncias, no solamente en contra de Karina Arteaga, sino, como usted dice, en contra de varios otros legisladores. En el caso de Tito Puanchir, por ejemplo, ustedes tienen las versiones de la presunta víctima de esta violación o de esta solicitud de favores sexuales. Sí, nosotros tenemos el testimonio. Fue una ex colaboradora del asambleísta Tito Puanchir de Pachacutic, y lamentablemente lo que ella nos asegura es que estos intercambios económicos también venían acompañados de estas exigencias y de estos favores sexuales. Entonces, básicamente ella dice, sí, a mí me pidió $2,000 para sostenerme en el puesto. Y la otra colega, compañera suya del despacho, él le dice, bueno, eso no es nada, a mí me pidió que me acueste con él las veces que él quisiera. Entonces, y ustedes... Eso llama muchísimo la atención. Y ustedes... en un contexto en el que está completamente legitimada o legitimado la violencia contra la mujer. Ajá. Y ustedes también fueron a hablar con el legislador denunciante. Sí. A los colectivos que defienden los derechos de la mujer y a toda la ciudadanía en su conjunto, porque esto es una consigna nacional y ciudadana a que pongamos mano dura contra este tema. No puede ser que la impunidad campee en el Ecuador, y al menos de esta manera. Entonces, estos intercambios, estos favores sexuales, vendrían también acompañados de diezmos. Pero lo más lamentable es que para la Fiscalía no requiere un mayor esfuerzo. Lo único que tienen que hacer es buscar cómo funcionaba la red de corrupción, cuáles eran los intermediarios, personas cercanas, familiares, quiénes estaban operando detrás de esta red de corrupción. Nosotros tenemos nombres, pero obviamente la ley no nos permite a nosotros evidenciar esos nombres, pero tenemos una red que opera con intermediarios. Hay incluso presunto testaferrismo. Entonces, claro, cuando uno le interroga al asambleísta o a los asambleístas, ¿qué sucede con este caso? Utilizan a los hermanos, a los hijos, a los cuñados, a los amigos cercanos para blanquear esos dineros oscuros. Y esto hay que saberlo denunciar. Una de las preguntas que me hacía una de las personas que entrevistamos es, usted tiene que tomar en cuenta que el asambleísta también viajaba muchísimo a Panamá. ¿Qué pasa en Panamá? Panamá es un paraíso fiscal. No estoy haciendo una aseveración, estoy poniendo un beneficio a la duda, porque me parece que esto sucede en el Ecuador. Y en el caso de Puanchir, lo que nuestro testimonio nos asegura es que utilizaba a la hija para hacer estos depósitos, para que sus colaboradores conserven el puesto. $2,000 para arriba recibía el asambleísta si querían mantenerse en el cargo de trabajo.
y si no, estaba la opción de los favores sexuales. Ya, y ustedes como investigadores, como periodistas, ¿fueron a recabar también el criterio, en este caso, del denunciado Tito Ponchir? De Tito Ponchir no fue posible, estuvimos persiguiéndolo durante mucho tiempo, esta investigación nos llevó aproximadamente 2 meses realizarla, un poco más, pero el asambleísta no quiso dar su versión de los hechos, no quiso comentar al respecto, incluso nosotros tuvimos que comunicarnos y hacer un pedido formal a la directiva y a la dirigencia de Pachacuti, para ver si así se podía canalizar un pronunciamiento al respecto. No se pronunciaron al respecto. Ponchir nos daba vueltas con el tema de las entrevistas, nos decía sí, la próxima semana está bien, pero al final de cuentas no se concretó la entrevista. En este caso nosotros tenemos una versión. La nota podría pecar de unifuentista, pero sí cabe recalcar que el asambleísta no quiso dar la versión de los hechos, no quiso aclarar este particular. Entonces, eso es lo que a nosotros nos sorprende, porque incluso la propia dirigencia de Pachacuti, estoy hablando de Spin, de Fausto Spin, de Max Carrasco, tampoco nos supieron decir qué es lo que está pasando acá en la provincia de Pichincha y cómo los partidos políticos permiten que suceda esto con sus cuadros, con sus dirigentes, con sus representantes en el legislativo, a pesar de que ya está puesta una denuncia dentro de Fiscalía. O sea, yo creo que esto también invita a que los ecuatorianos repensemos la democracia. Cuando hablamos de democracia, ¿qué estamos hablando? Porque los partidos políticos evidentemente no tienen ningún tipo de monitoreo ni control sobre las personas que posiblemente terminen postulándose en un proceso electoral. Y después de estas prácticas en el poder son extorsivas y prácticamente son mafiosas. Porque esto parecería ser una novela, pero no, es real, pasa en la vida política del Ecuador. Y hace falta entonces la intervención de la justicia, porque todos estos hechos, todas estas ilegalidades son susceptibles de sanción penal. Por supuesto, si se llega a corroborar, esto tendría que ser sancionado penalmente. Destitución inmediata, la inmunidad parlamentaria no aplicaría en este caso, es destitución inmediata, y además de eso tendrían que ser procesados por los delitos cometidos, que son varios. Por eso nosotros en este reportaje resumimos un poco cuáles serían las posibles imputaciones o los posibles delitos que estos asambleístas cometieron, ¿no? Porque estamos hablando de presunta asociación ilícita también. El testaferrismo, incluso hay que ir más allá e identificar si se había lavado de este dinero, porque la pregunta del millón, bueno, recaudan el dinero, utilizan intermediarios, ¿y qué hacen con ese dinero? ¿Dónde está ese dinero? ¿Cómo lo blanquean? ¿Cómo hacen que circule dentro de la estructura financiera del país? O quizá lo mandan a un paraíso fiscal. ¿Cómo hacen con ese dinero? Esa es una de las interrogantes. Nosotros cuando le preguntamos a la asambleísta Karina Arteaga, bueno, ¿a cuánto asciende su patrimonio? Si no es a $333,000 que establece un presunto comprobante de la cooperativa de ahorro Chone, no quiso contestar al respecto. Yo creo que el patrimonio de un asambleísta es fácil de rastrear porque tiene un salario fijo que es de conocimiento público y que más o menos me parece que la Contraloría podría sacar un cuantificable de cuántos ingresos ha percibido en dos años de gestión legislativa. ¿Y cuánto está pagando al Servicio de Rentas Internas por todos lo que tiene que pagar, por todos los impuestos? El Servicio de Rentas Internas debe tener justamente el monto del patrimonio de la legisladora y también el dinero que ella posee. Por supuesto, y eso es lo que nosotros estamos invitando en este momento a las autoridades de control. Fíjese usted que en este momento la Fiscalía ha demorado ya casi 2 años en esta indagación. La denuncia fue puesta hace ya mucho tiempo atrás. Estaba la denuncia de Andrea Utreras, que también fue colaboradora de Arteaga, y Verónica Pinargot, y otras personas que han sido diezmadas. Está el caso del asambleísta de Creo de Galápagos.
está el caso del asambleísta del Partido Social Cristiano. O sea, digo, estas prácticas parece que se reproducen, como el coronavirus. Y eso es lo que nos llama la atención. O sea, ¿qué está pasando en el Ecuador? ¿Qué está pasando? ¿Qué prácticas estamos reproduciendo? ¿Qué cultura estamos fomentando? ¿Cómo estamos combatiendo a la corrupción? El presidente Moreno nos dijo que iba a realizar una cirugía mayor a la corrupción. ¿Dónde está la cirugía? ¿A quién la hicieron? Porque son compañeros de su propio partido que replican estas prácticas. Muy bien, queremos agradecer inmensamente el contacto vía telefónica con Andrés Durán, él es periodista de este portal digital Voces, que ha realizado esta investigación amplia que se denomina Los Capos del Reparto y que va a ser hoy en la noche presentada al público en general. Muchísimas gracias, Andrés. Y solamente para conocimiento de ustedes, amigas, amigos, una parte de la información que nos entregaron los amigos de este portal digital Voces. Señalan con respecto a Karina Arteaga y la denuncia de Verónica Pinargote, ex asesora 1 de esta asambleísta, que es la tercera denuncia que enfrenta la parlamentaria. Pinargote ratificó que la legisladora le exigía aportes mensuales de $2,861 a cambio de mantenerla en su puesto de trabajo como asesora 1. Dicho dinero sería depositado mensualmente en una cuenta bancaria a nombre del cónyuge de Arteaga, el señor John Arturo Álava, quien está citado a la Fiscalía el 13 de febrero a las 11 de la mañana. Los diezmos en favores en el Ministerio de Educación, cobrando $5,000 por los cambios. Favores en el Ministerio de Salud, vendieron puestos a doctores y enfermeras entre $5,000 y $10,000. En muchos casos cobraron y no cumplieron. Favores de jubilación prematura por discapacidad falsa. Dueños de los contratos de guardianía de las unidades educativas. Puestos. La jefa política, esposa del dueño de Radio Unión, le dan un espacio a cambio del puesto. El teniente de Canuto es subordinado con diezmos. El teniente de Boyacá es subordinado con diezmos. La directora distrital de salud, sobrina de Karina Arteaga, es subordinada con diezmos. Coordinador de pesca, yerno de Karina Arteaga y testaferro, dice esta investigación. Intermediaria Ban Ecuador es subordinada con diezmos y se encarga de cobrar el 10% de créditos aprobados por Karina Arteaga. Nombres de familiares y cercanos a Karina Arteaga que presuntamente ocupan cargos públicos: Ricardo Arteaga, María Arteaga, Karen Rivero, Vinicio Barreiro, Isabel Mendoza, Martín Flores de Valgas, Kenia Lucas, Guillermo Figueroa, Erika Vélez, Verónica Bravo. Las hijas de Karina Arteaga, yernos, primas, el hermano y la cuñada. Nos señala la información enviada por los amigos del portal Voces en esta investigación Los Capos del Reparto. Ingrese a nuestro sitio Facebook, Pichincha Comunicaciones.